Hola, soy Miguel Ángel. Vamos a intentar explicar en este vídeo cómo se comporta una función algebraica que llamamos racional por tener tanto en el numerador como en el denominador un polinomio. En este caso vamos a considerar aquellas en las cuales el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Y lo importante en lo que nos vamos a fijar es en las asíntotas. Vamos a comenzar escribiendo en la línea de entrada f de x es igual, lo voy a escribir así, aunque parezca que sobra este paréntesis, pero va a quedar más elegante. X elevado al cuadrado menos 4. Bien, si damos Enter, ya nos aparece la función. La vamos a hacer un poco más gruesa. Veamos. Así está bien. El color que tenemos está bien. Lo vamos a dejar así. Está en una cuadrícula adecuada. Muy bien. Esto es una función en la cual claramente cuando x tiende al infinito, intuitivamente, aunque no tengamos conocimientos de límites, cuando x tiende al infinito, veamos cómo se va acercando a y igual 0. Cuando x igualmente tiende a menos infinito, se acerca también la función a 0. En cambio, aquí, cuando la x se acerca a 2 por la izquierda de 2, es decir, 1,999, etc., la función se va a menos infinito. Y lo contrario sucede por la derecha de 2, de manera que esta sería una asíntota vertical, x igual a 2. Y lo mismo sucede en x igual a menos 2. Cuando x se acerca a menos 2 por la izquierda, es decir, por ejemplo, menos 2,001, la función se va a menos infinito. Y por la derecha de menos 2, por ejemplo, menos 1,999, etc., la función se va a más infinito. Se pueden dibujar las asíntotas escribiendo estas dos rectas, x igual a 2 o x igual a menos 2. O se le puede pedir a GeoGebra que nos calcule las asíntotas. Veamos, asíntota de la función f parece que no hemos escrito bien. Bueno, es muy exigente con la ortografía. Veamos ahora. Asíntota de la función f. Y perfectamente nos las ha dibujado. Son tres, y igual 0, x igual a menos 2, x igual a 2. Las vamos a señalar con un diferente color, por ejemplo, un rojo estaría bien. Y no muy grueso, veamos. Ahí están, ahí tenemos lo que decíamos anteriormente. Pero claro, esto es una gráfica simple de esta función, exclusivamente de esta función. Vamos a escribirla de otra manera. ¿De qué otra manera? Vamos a escribirla de forma que entendamos el comportamiento de este tipo de funciones, de todas las funciones que tienen este parecido, de manera dinámica. Podemos hacerlo así fácilmente y poner aquí, en lugar del 4, una b, que sería un parámetro que puede ser cualquier constante, y en lugar del 2 una a. Naturalmente, como no están definidos, nos pide crear
lo que se llaman deslizadores. Este 1 que antes era 2 lo podemos poner como este deslizador es una variable, una variable que nos daría cada vez que la cambiamos una función diferente. Le vamos a hacer valer 2 para ver que en realidad se trata del mismo caso. Veamos si podemos. Perfecto, 2. Y b valía 4. Muy bien, si yo le hago valer 4. Perfecto. Teníamos lo mismo que tenemos ahora. Lo interesante es estudiar qué sucede dinámicamente con este tipo de funciones. Cuando varía a, cuando varía el coeficiente de x, al aumentar a, las curvas como que se hacen más estilizadas, la curvatura disminuye. Cuando a tiende a 0, vea usted, si tiende a 0, lógicamente va a suceder una cosa curiosa. Y es, si podemos hacer que valga 0, pues es una recta, porque en realidad 0 sobre cualquier número excepto 0, y esto nunca puede valer 0, entonces sería la función constante f de x igual a 0 que coincide con el eje y igual 0. Así que no tiene mucho interés estudiar este caso. Sin embargo, cuando disminuye, vea cómo ha cambiado. Las asíntotas, tanto la horizontal como la vertical, siguen siendo las mismas, las que están en rojo con línea, con esta línea roja punteada o intermitente a trocitos, ¿no? No cambian, las asíntotas son las mismas. ¿Por qué? Porque en cualquier caso, cuando x tiende al infinito o tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Y cuando x tiende a 2 o tiende a menos 2, la función tiende a más o menos infinito, dependiendo del caso, como decíamos al principio. Así que lo vamos a dejar aquí y ahora vamos a ver qué sucede cuando cambia b. Cuando cambia b, lógicamente, podríamos, b la hacemos variar de menos 5 a 5, y si se va hacia la derecha, pues si hiciéramos, podemos hacer que cambie de menos 10 a 10, por ejemplo, de menos 10 a 10, y entonces, lógicamente, pues menos 10 hasta 10. Entonces, ahora las asíntotas ya no serían 2 y menos 2, las asíntotas verticales. En este caso serían 3 y menos 3 exactamente. Y si quisiéramos valores de b más grandes, pues las asíntotas verticales se irían distanciando la una de la otra. Sucede una cosa curiosa, y es que aunque parezca que siempre este tipo de funciones van a tener asíntotas verticales, no es así, porque puede suceder que el denominador nunca se haga 0. Si nunca se hace 0, la función nunca va a tender al infinito y por lo tanto no va a haber asíntotas verticales. Veamos lo que sucede. Vamos a ir, cuando b se hace 0, vea usted lo que sucede, veamos. Cuando b se hace 0, todavía hay una asíntota vertical, que es x igual 0. Naturalmente, cuando x vale 0, se simplifica una x, pero la otra queda en el denominador,
y es exactamente una asíntota vertical. Pero para valores negativos de x, como había x cuadrado menos b, esto se hace positivo. Por ejemplo, en este caso es fácil darse cuenta de que x cuadrado más 1 siempre es positivo. Nunca va a ser 0 y por lo tanto no hay asíntotas verticales. Hay únicamente una asíntota horizontal. Así que, en conclusión, casi siempre este tipo de funciones tienen asíntotas horizontales o tienen asíntotas verticales. Podemos hacerlo cambiar más todavía y añadir a todo esto, por ejemplo, ponerle un paréntesis aquí, ponerle un paréntesis al final, y sumarle 3, ¿qué pasaría? Obviamente, toda la función ha subido 3. Podríamos incluso hacer cambiar este 3 por un parámetro c y nos exigirá que creemos un parámetro, un deslizador o parámetro. Y entonces vea usted lo que sucede. Podemos incluso divertirnos un poco. Fíjate que en este caso no hay ninguna asíntota. No hay ninguna asíntota, por mucho que cambiemos C o cambiemos a A, no hay asíntotas verticales, sigue habiendo la asíntota horizontal. Podríamos divertirnos un poco, disculpen la expresión, divertirnos, para analizar qué pasa si ese movimiento le permitimos que lo haga GeoGebra automáticamente, solamente A. Estamos haciendo que A cambie automáticamente y nosotros estudiamos lo que sucede. No hay ninguna asíntota. Podemos detenerlo y procurar animación para el parámetro b. El parámetro b es el que define el denominador de esta fracción y por lo tanto puede suceder que en algún momento el denominador se haga 0. Aquí no es 0. Muy bien. Y podemos incluso divertirnos un poquito más todavía procurando animación simultánea a estos 3 parámetros que llamamos deslizadores. Así se comporta la función racional de este tipo, en donde el numerador es de grado 1 y el denominador es un polinomio de grado 2. Muy bien. Nada más, ojalá haya servido para entender mejor cómo se comporta la función racional de este tipo. Muchas gracias.